Mi nombre es Manuel Martínez y esta es mi historia. Manuel Martínez es un joven muy inquieto que viene de una familia muy buena, hijo de Ambrosio Martínez y Emeregilda González. El Infoté, como era bien sabido, era muy reconocido a nivel nacional, y todos los jóvenes, por lo menos en aquel entonces, tenían el deseo y querían estudiar aquí en la institución, porque era un privilegio y un honor. Y yo tuve la oportunidad, mecánica automotriz, porque era lo que me llamaba la atención. Mis padres trabajaban en el área de herrería, hierro, y era algo afín más o menos a lo que yo hacía. La institución se preocupaba por dar una clase de calidad, se preocupaba porque todo estuviera limpio, correcto, se preocupaba por los mismos profesores que estuvieran capacitados para que así nos transfirieran toda esa experiencia, información a nosotros. Los profesores eran muy rectos. Eso me sirvió mucho porque yo era muy carpetoso. Y a los muchachos les gustaba que yo le hiciera algunos cuentos y cosas así. Y eso me moldeó y me llegó. Me sentía en mis aguas aquí, claro, sabiendo obviamente que habían leyes que habían que cumplir, como todo en la vida. Pues me sentía bien, porque yo soy así también, me gusta la rectitud. Cuando tenía 18 años, acababa de salir de aquí del Infoté, y recuerdo que leí una frase, un amigo me llevó como un folleto donde habían varias, pero hubo una que realmente me impactó a tal punto que yo la dibujé en mi habitación. Es una frase que la dijo el expresidente de Inglaterra, Winston Churchill, por allá por la Segunda Guerra Mundial, más o menos por esos años, donde él dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y eso, cuando lo leí, realmente impactó mi vida. Yo me quedé así, y desde ese entonces yo la hice mía, porque yo, como yo sabía quién era Winston Churchill, había leído mucho de él, y realmente venir esa frase de él, eso me impactó. A pesar de que no pude ir a la universidad, pero seguía devorando libros. Luego llegó la tecnología, entonces devoraba tutoriales, todo ese tipo de cosas. Hice otros cursos, como por ejemplo electrónica básica, electricidad residencial, bueno, en fin. Y me fui por esa rama, fui haciendo algunos cambios a través del tiempo. Luego de la reparación de computadora le agregué lo que es la instalación de cámara de vigilancia, un poquito más para adelante. Entonces, cuando agrego lo que son los cercos eléctricos, el eje central de Manuel Seguridad, los cercos eléctricos, que es protección perimetral, que lo que tú hagas en la vida tienes que hacerlo con responsabilidad. Todo, absolutamente todo, desde lo más mínimo hasta lo más sublime. Eso me hizo el camino que hoy he llevado, siempre ha sido con esa frase en la mente. La información es poder, los estudios dan una satisfacción cuando usted aprende, cuando usted sabe, cuando usted está conversando con alguien y se toca un tema y que usted sabe del tema y que usted puede dominarlo, o que alguien quizá pueda decir algo que no lo es y usted lo pueda rebatir y decirle no, no es así, es de tal forma. Eso da una satisfacción realmente. Recuerdo una entrevista que le estaban haciendo al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y la joven la que traducía, lamentablemente ya se equivocó en una cifra que él dijo muy importante, y gracias a que él estaba pendiente y a que sabía el idioma, pues él pudo decirle, no, señorita, no es tanto, es tal número. Y eso me dio a entender lo mismo que yo siempre he dicho, hay que saber. Mi profesor, el señor Rafael Reyes, que le doy la gracia porque él fue parte de forjar eso que yo, a partir de ese momento, pude
lograr, crear. El Manuel Martínez de hoy salió de ahí. Como en agradecimiento, hice las gestiones. Me recibió una persona que también estudió en ese tiempo, no conmigo, pero sí estudió en otra área en ese tiempo, el señor Merán, una excelente persona. Me recibió y gracias a él nos recibieron los electrificadores de una prestigiosa marca, la cual nosotros estamos distribuyendo exclusivamente para la República Dominicana. Manuel Seguridad nace, yo estaba desempleado en ese momento, tenía varios meses desempleado y recuerdo que me llamó, eso fue un miércoles 6 de julio, me llamó la hija de una persona muy famosa del país, cuando del último trabajo donde yo estuve, yo era el soporte técnico, que le reparaba su computadora, etcétera, etcétera. Entonces ella me llama preguntando por qué no contestaban en la empresa. Y cuando yo le investigo, entonces resulta que la dueña se había ido para Estados Unidos, cerró el negocio. Entonces ahí es cuando ella me dice, pero Manuel, ¿y por qué no vienes tú y me repara la computadora tú? Porque eras tú quien me daba soporte en ese tiempo. Y si ya cerraron el negocio, entiendo que no debe haber problema. Y yo dije, bueno, también es verdad. Cuando empezamos, trabajábamos reparando computadoras. Todo eso lo hacía desde mi casa, pero en ese momento mi casa no era muy grande y el taller tuve que ponerlo en la cocina. A mi mamá no le agradó mucho la idea, pero luego lo aceptó. Luego ella misma me cuidaba los equipos. Con el tiempo ya fuimos creciendo, ya teníamos oficina, como le dije anteriormente, que empezamos con algo, luego pasamos a las cámaras, luego entonces pasamos a los cercos eléctricos. Y es ahí cuando yo tuve la revelación y donde mi esposa jugó un rol muy importante, donde ella me guió porque ella es cristiana. Sin mi esposa, este proyecto, ¿no? Hay algo que no se sabe y es que yo en el 2018 yo iba a vender la empresa y ella no quiso. Me dijo que no. Mi esposa ha sido una persona que me ha dado esa fuerza. Lo hice tal cual y no habían pasado 2 meses cuando todos los frutos estaban ya, pero unos frutos que yo en ese momento yo no lo creía porque no estaba acostumbrado a manejar lo que estaba manejando. O sea, el flujo de todo. Cuando empecé los cercos, desde un principio dije que solamente me iba a especializar en cerco eléctrico. De hecho, dejé a un lado lo que era la reparación de computadoras, dejé a un lado las cámaras de vigilancia y solamente me centré en los cercos eléctricos, porque desde que empecé me dije a mí mismo, quiero ser el líder. Fue algo que me lo propuse de hace mucho tiempo. Cuando nos dieron la exclusividad para AGL, aquí en el país, obviamente, como usted sabrá, habían otras marcas que eran las líderes en el país, de los cuales yo soy muy amigo y muy respetuoso de ellos, pero quise hacer AGL la marca número 1 en el país a nivel de cercos eléctricos, a nivel de cercos. Y empezamos un trabajo bien arduo, siempre agarrado de Dios y lo logramos. Hoy AGL en cercos eléctricos es la número 1. Eso me llena de satisfacción y de orgullo saber que lo que se ha hecho, que todo ese sueño que tengo perdido, que tengo muchos sueños perdidos, ha valido la pena. Me hace feliz, de verdad que sí. No todos nacemos para la misma vocación. Hay personas que nacen para una vocación, hay otros que nacen para otra. Pero por eso es que hay que estudiar, porque a medida que usted va estudiando, es que usted se va dando cuenta de que si realmente usted, de para qué usted va a dar. Porque yo inmediatamente
entré a Infotec, me di cuenta para qué era que yo realmente iba a dar. Fue muy valioso, de verdad. Para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Infotec lo recomiendo al 100. Espero que ellos sigan ese legado que yo tenía en aquellos tiempos, donde se regaba que eran estrictos. Me imagino que sigue así y ojalá que sigan así, porque de esa forma la calidad de la educación nunca se reduce, siempre se mantiene. Me imagino que habrán jóvenes que se sentirán orgullosos estudiando aquí, así como me sentí yo. Le doy las gracias al Infotec por haberme forjado, tanto a mí como a los demás.